Cuando el dibujo técnico era una actividad que tenía que desarrollarse exclusivamente con instrumentos de dibujo, escuadras, compases, reglas y lápices sobre grandes hojas de papel, el dibujo de las distintas vistas de un objeto, que en la vida real es tridimensional, era una labor no solo tediosa, sino además muy propensa al error. Si se tenía que diseñar una pieza mecánica, así fuera simple, había que dibujar al menos una vista frontal, una lateral y otra superior. En algunos casos había que añadir una vista isométrica. A quienes les haya tocado dibujar así, recordarán que se comenzaba con alguna de las vistas, la frontal comúnmente, y de ella se creaban líneas de extensión para generar la nueva vista sobre hojas de papel divididas en dos o tres partes según el número de vistas a crear. En AutoCAD el asunto no funciona exactamente así. Podemos dibujar un modelo 3D que se comportará como tal con todos sus elementos. Es decir, no será necesario dibujar una vista frontal y luego otra lateral y luego una superior de un objeto, sino hay que dibujar el objeto en sí, como existiría en la realidad, y luego simplemente disponerlo como sea necesario para cada vista. Así, una vez creado el modelo, no importa desde dónde tengamos que verlo, no va a perder ningún detalle. Eso vamos a ilustrarlo con el siguiente segmento de video. Como explicamos en el texto, cuando teníamos que dibujar sobre el papel un objeto que tenía que ser fabricado en un taller y que por tanto teníamos que dibujarlo en distintas vistas, puesto que en la realidad se trataba de un objeto tridimensional, entonces teníamos que crear una vista superior, una vista frontal, una vista lateral y tal vez algunas otras que eran necesarias para su fabricación. En AutoCAD, en cambio, esto no es necesario, crear tres vistas de un mismo objeto, sino en cambio, dibujar el objeto en sí en tres dimensiones, como puede ver aquí. Las líneas que se ven flotando eran en su momento líneas de extensión que hubiéramos tenido que utilizar para dibujar el objeto en dos dimensiones en hoja de papel. Por tanto, decíamos, no sería necesario crear tres vistas de ese objeto, sino tal vez una sola y disponerla en ventanas gráficas en vistas distintas. Por tanto, aquí me voy a la ficha vista, a la sección ventanas gráficas, como ya habíamos hecho antes, y a lo mejor seleccionar un arreglo de tres ventanas, en donde cada una de ellas puede tener una vista distinta. Por ejemplo, esta sería una vista superior. Esta podría ser una vista izquierda. Y esta sería una vista lateral o frontal. La conclusión a la que queremos llegar aquí, por tanto, es que no necesitamos dibujar varias vistas del mismo objeto, sino el objeto en sí mismo y disponerlo después como sea necesario. En el segmento de video anterior no utilizamos ningún contraste con la nueva versión de AutoCAD porque no estamos hablando de AutoCAD en sí, sino de los conceptos relacionados con el dibujo tridimensional. Su esencia es entender que la determinación de la posición de un punto cualquiera está dada por los valores de sus tres coordenadas, X, Y y Z, y ya no solo dos. Al dominar el manejo de las tres coordenadas, la creación de cualquier objeto en 3D con la precisión característica de AutoCAD se simplifica. Así, el asunto no va más allá que de la adición del eje Z y todo lo que hemos visto hasta ahora sobre el sistema de coordenadas y sobre las herramientas de dibujo y edición de AutoCAD sigue siendo válido. Es decir, podemos determinar las coordenadas cartesianas de un punto cualquiera de modo absoluto o relativo, tal y como estudiamos en el tema 3. Asimismo, dichas coordenadas pueden capturarse directamente en pantalla utilizando las referencias a objetos o bien usando los filtros de puntos. Por lo que si a usted ya olvidó algunos de estos temas, es un buen momento para repasarlas antes de continuar. Aconsejamos repasar particularmente los temas 3, 9, 10, 11, 13 y 14. Pero bueno, sigamos. En donde hay alguna diferencia es en el tema de las coordenadas polares. En un ambiente 3D,
equivalen a lo que se conoce como coordenadas cilíndricas. Como recordará, las coordenadas polares absolutas pueden determinar un punto cualquiera en el plano cartesiano 2D con un valor de distancia al origen y el ángulo respecto al eje X, tal y como lo ilustramos en un segmento de video anterior en el tema 3. Si no se acuerda, me voy a permitir recitárselo de nuevo. Otro modo de representar la posición de un punto en AutoCAD es utilizando lo que se conoce como coordenadas polares absolutas. Estas requieren una distancia respecto al punto de origen y un ángulo. Los ángulos se cuentan de 0 en sentido contrario a las manecillas del reloj, como puede usted ver en pantalla. Veamos un ejemplo. Observe la línea dibujada en este plano cartesiano. El primer punto tiene unas coordenadas polares con una distancia de 2 en un ángulo de 315 grados. El segundo punto tiene una distancia de 4 en un ángulo de 90 grados. La distancia de ambos puntos, decíamos, siempre es respecto al origen. Para comprobar que ambas coordenadas cumplen con esas características, veamos primero la distancia de cada punto. Para ello, voy a dibujar un círculo cuyo centro sea el punto de origen. Y en el primer caso, tenga un radio de 2. Observe que el perímetro de ese círculo toca el primer punto especificado, es decir, efectivamente tiene una distancia respecto al punto de origen de 2. Veamos el segundo punto. Voy a volver a dibujar otro círculo cuyo centro sea el punto de origen y tenga ahora un radio de 4, el cual de nueva cuenta toca ahora la distancia de la segunda coordenada. Los ángulos, veámoslos en este otro dibujo. Observe con atención. Decíamos que la distancia respecto al punto de origen de esta coordenada es de 2, lo cual corroboramos dibujando un círculo en donde puede verse que el radio respecto a este punto es de 2. Pero ahora, como hemos acotado el ángulo, observe que de aquí a este punto se conforma un ángulo de 315 grados. Por tanto, se corrobora el hecho de que este punto tiene una distancia de 2 en un ángulo de 315. En el caso del segundo punto es más sencillo. La distancia respecto al punto de origen es de 4, lo cual habíamos ya corroborado con el segundo círculo, pero también puede verse con la distancia sobre el eje Y. Como se trata de un ángulo de 90 grados, es más sencillo de ver. De este punto que tiene como ángulo igual a 0, a este punto tenemos, decíamos, un ángulo de 90 grados, con lo cual queda corroborada la coordenada del segundo punto de esta línea. Dibujemos una línea utilizando coordenadas polares. Para ello inicio el comando línea. Y observe que para indicar coordenadas polares utilizamos el siguiente formato. Voy a indicar una distancia de 60 para el primer punto, pero en un ángulo de 225 grados. Observe que utilicé para indicar el ángulo el símbolo menor que, lo cual podemos ver en la ventana de línea de comandos, que he indicado una coordenada polar absoluta. Pero decíamos que vamos a indicar el segundo punto. Este va a tener una línea, una distancia de 80 unidades respecto al punto de origen, pero ahora en un ángulo de 45 grados. Con lo cual, la línea queda dibujada y otra vez voy a aplicar el comando zoom para ubicarla en pantalla. Ya recordó que ya habíamos visto ese video. Bueno,
Las coordenadas cilíndricas funcionan exactamente igual, solo que añaden un valor sobre el eje Z. Es decir, un punto cualquiera en 3D se determina con el valor de la distancia al origen, el ángulo respecto al eje Z y el valor de elevación perpendicular a ese punto, es decir, un valor sobre el eje Z. Supongamos las mismas coordenadas del ejemplo anterior. Para que se convierta en una coordenada cilíndrica, damos el valor de elevación perpendicular al plano XY. Por ejemplo, 2, un valor de 2 con un ángulo de 315 grados, pero con una elevación de 5, tal y como se muestra aquí. Para verlo con más claridad, podemos dibujar una línea recta entre ambos puntos. Como recordará, utilizamos este sistema de coordenadas para ilustrar el uso de las coordenadas polares absolutas. Utilizamos los círculos para ilustrar las distancias que equivalían a su radio y también en su momento acotamos los ángulos. Ahora de lo que se trata es de poder utilizar esas mismas coordenadas polares absolutas, pero en un ámbito 3D. Por tanto, vamos a dibujar una línea que se eleve sobre su eje Z, utilizando estas mismas coordenadas, pero para ello tendríamos que utilizar una vista más adecuada, por lo que, a reserva de explicarlo más adelante, vamos a utilizar la herramienta ViewCube para cambiar la vista, y observe que ya teníamos en el ámbito 3D dibujado el eje Z. Por tanto, podemos iniciar el comando para dibujar una línea. Como ya habíamos cambiado a un ámbito de trabajo modelado 3D, los comandos de dibujo que teníamos en el ámbito 2D cambian de lugar. Ahora se encuentran en la ficha de inicio en esta sección porque aparecen más comandos de dibujo. Tenemos entonces aquí el comando línea y comenzamos indicando el primer punto en la ventana de línea de comandos. Decíamos utilizando coordenadas polares absolutas. Por tanto, vamos a indicar una misma distancia de 2 en un ángulo de 315 grados. Observe que podríamos haber capturado este punto utilizando también una referencia a objetos. Para poder hacer que esta línea escape del plano XY, por tanto del ámbito de 2 dimensiones, vamos a capturar la segunda coordenada, pero indicando la elevación sobre el eje Z. Por tanto, vamos a decir que tiene también una distancia de 2 en un ángulo de 315 grados, pero ahora indicamos una elevación de 5 unidades. Con lo que la línea queda dibujada. Voy a concluir el comando dando Enter. Y podemos utilizar el comando órbita para ver que ahora la línea se eleva sobre el eje Z utilizando este tipo de coordenadas. Igual que en las coordenadas polares, también es posible indicar una coordenada cilíndrica relativa. Esto se consigue anteponiendo una arroba a las coordenadas. También hay otro tipo de coordenadas que llamamos esféricas, pero su uso es más bien poco frecuente. En todo caso, lo que quiero resaltar aquí, lo que debe quedar claro, es que en todos los métodos, las coordenadas ahora deben incluir el eje Z para poder estar realmente en un ámbito 3D. También hay que resaltar que en muchos detalles de un modelo 3D que estemos dibujando, es posible que con frecuencia haya detalles de ese modelo que estén fuera de la vista del usuario. O que solo se consiga ver esos detalles en una vista ortogonal o en una vista isométrica, o que tengamos que girar el modelo de diversas maneras. Por tanto, es imprescindible comenzar dos temas que son esenciales para afrontar con éxito el estudio de las herramientas de dibujo 3D. Uno, cómo cambiar la vista del objeto para facilitar su dibujo. De hecho, ya comenzamos a exponer algunos temas relacionados en el tema 14. Y esto podríamos definirlo como los métodos para navegar en el espacio 3D. El segundo tema que es relevante es cómo crear sistemas de coordenadas personales, que ya comenzamos a estudiar en el capítulo 15, pero que ahora debemos considerar añadiendo, como ya dijimos, el uso del eje Z. Comencemos pues con ambos temas.